Era muy técnico, oye, ya pasó que te conversatorio sobre derecho consuetudinario y el derecho civil, el derecho positivo. Pero pusieron también entre esas dos palabras versus GI. O sea, se podría entender que derecho consuetudinario va en contra del derecho positivo o son contradictorios, no llevan el mismo, no van por el mismo camino. Es una primera pregunta, pero digo derecho consuetudinario. Entonces, con el abogado Fabián Quiñones de la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena, para que nos resuma de alguna manera qué se dijo en ese conversatorio sobre el derecho consuetudinario, cuáles son los aspectos principales que podemos rescatar del derecho consuetudinario y de lo que se dijo en ese conversatorio hace poco realizado. Vaya para don Oscar, audiencia. En realidad es un placer estar con ustedes en este programa. El conversatorio es un tema que se venía ya organizando desde hace un tiempo, con la intención de abordar un tema de gran interés en el mundo del indigenismo, que es el derecho consuetudinario que traen consigo los pueblos indígenas desde tiempos inmemoriales, y ver dos cuestiones centrales en nuestro sistema jurídico: su inclusión, por un lado, en el derecho positivo nacional, ya sea en la Constitución y en las leyes, y posteriormente su sistema o modo de aplicación en los diferentes escenarios jurídicos en donde forman parte o intervienen miembros de comunidades indígenas. Ahora, en la Constitución Nacional nosotros tenemos ya incluido el derecho consuetudinario. Eso para empezar, ahí tenemos la primera base entonces. Claro, de hecho que habría que arrancar por conocer un poco en qué consiste el derecho consuetudinario. Exacto. El derecho consuetudinario básicamente es un conjunto de principios que establecen o que regulan la convivencia de los pueblos indígenas. Dentro de su comunidad. Dentro de su comunidad. Es un tema, jurídicamente hablando, que tiene sus años o miles de años inclusive, porque hay dos grandes corrientes en el escenario del derecho. Por un lado, el derecho natural o derecho consuetudinario, que establecen los principios o delineamientos del relacionamiento humano sin necesidad de que eso esté perfeccionado en un soporte escrito. Claro. Y por otro lado está el derecho positivo, con su corriente del positivismo, que sostiene que tiene que estar escrito, que solamente regulan la convivencia armónica de una sociedad las leyes escritas. Sí. Entonces esas son las dos corrientes que se deben armonizar, más aún en un sistema democrático como el nuestro. La Constitución Nacional, de hecho, que trae todo el capítulo 5 de los pueblos indígenas y reconoce o expresa tácitamente algunos apartados del derecho consuetudinario, primeramente señalando de que los pueblos indígenas son anteriores al Estado paraguayo, que fue un logro muy, muy relevante, puesto que ellos tácitamente están reconociendo que antes del Estado paraguayo ya existían los pueblos indígenas con sus modos de convivencia y de regulamiento. Explícitamente, muy claramente reconoce. Claro, eso. Ahora bien, el otro artículo referente a la identidad étnica de los pueblos indígenas sí ya expresamente señala de que en los casos en donde se vean involucrados indígenas, ya sea como parte actora o como parte demandada en un proceso, se debe de respetar su derecho consuetudinario, siempre y cuando ese derecho consuetudinario no atente contra principios fundamentales de la propia Constitución o de otras leyes. Antes de pasar a eso, justamente el artículo 63 habla del respeto a la organización de los indígenas, a la religión, a la organización política, a los sistemas sociales de los pueblos indígenas, así como punto de partida, pero muy grandes son estos. Ahora, ¿cómo se incluye en el derecho penal o en el Código Penal o en el Código Civil? No sé si en cuál de los códigos entran. Claro, de hecho que el Código de Procedimientos Penales vigente de nuestro país trae también un apartado referente al procedimiento especial para pueblos indígenas.
Un procedimiento que, si bien es cierto, por regla, se basa en el proceso general establecido en dicho código, trae cuestiones específicas como la necesidad de contar con un consultor técnico. Son varios los derechos que tienen las personas que se hayan sometidas a un proceso penal. Perdón, consultor técnico significa que cuando un indígena está, ya sea como demandante o demandado o lo que sea, tiene que estar un técnico que pueda entender el derecho consuetudinario o como el modo de ser de ese indígena. Sí, perfectamente. La Constitución Nacional y el Código Procesal Penal reconocen la necesidad y un derecho también de los ciudadanos a acceder a un abogado de su confianza para ejercer su defensa en juicio. Ahora bien, cuando esa persona carece de los medios económicos para solventar los gastos de un abogado, el Estado se ve obligado a brindarle la asistencia de un defensor público. En el caso de los pueblos indígenas, además de ese abogado defensor que puede ser costeado Por el Estado, también se requiere como exigencia la presencia de un consultor técnico experto en las cuestiones antropológicas y culturales del pueblo al cual pertenece el indígena, sometido a un proceso en cualquiera de los lados de ese litigio judicial, ya sea como actor o como demandado. El consultor técnico tiene la misión de guiar a las partes y al juez y al fiscal principalmente para que sean respetados los derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas en el momento de la aplicación de la pena o la sanción penal. Guiar en ese momento. Y en cuanto a, por ejemplo, cuando tenga que traducirse, cuando la lengua de un indígena no es comprendida por los jueces o viceversa, también ese consultor técnico lo hace la traducción o necesita otro traductor. Puede hacerlo. Nosotros tenemos vigente desde hace pocos años la ley de lenguas que establece la obligatoriedad de las instituciones públicas y privadas de desarrollar todas sus actividades en ambos idiomas oficiales ya reconocidos en la Constitución Nacional. Es decir, que si un indígena prefiere manifestar sus ideas o prestar declaración en guaraní, perfectamente lo puede hacer, inclusive con la obligatoriedad de los integrantes de esa audiencia de redactarlo en el idioma guaraní. Ahora, es un problema importante, es un avance, pero pasa que tenemos como 19 pueblos o como 19 idiomas, entonces, ¿y cómo hacemos con los otros? Claro, perfectamente. En ese caso, cuando el idioma es diferente al español y al guaraní, sí se puede recurrir a un traductor que perfectamente puede ser el consultor técnico, pero también puede ser un tercero, porque el consultor técnico más bien cumple el rol de antropológicamente establecer cuáles son las pautas culturales de vida por el cual el indígena ha sido sometido al proceso, en cualquiera de sus versiones, como actor o como demandado. Es más bien ese rol. Ahora, si puede cumplir ambos roles, mejor. Mejor aún, pero si ese consultor no lo desea realizar, se debe recurrir a un traductor diferente al abogado y al consultor técnico. Ahora, hay un principio procesal y constitucional muy importante que es el de la economía. Economía no solamente en cuanto a dinero, sino también en cuanto a tiempo. Entonces, si cualquiera de las partes intervinientes en un proceso puede actuar como traductor, facilitando la realización de la audiencia, perfectamente lo puede hacer. Claro, ahí se ahorra un poco. Se ahorra tiempo y se avanza con mayor celeridad procesal. Estamos como entrando en el tema, pero falta la parte de aplicación, cómo se operativiza eso, de qué modo, y algunos ejemplos de los componentes del derecho consuetudinario sería tan importante que nos cuente, pero será en el siguiente bloque, porque esto se va poniendo muy interesante y al mismo tiempo clarificadora también, creo o creemos, para la ciudadanía que poco entendemos de las culturas de los pueblos indígenas.